Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de bases de datos, ¿vale? O si lo queréis llamar también curso de SQL, ¿vale? Porque realmente es lo mismo, ¿vale? En este vídeo voy a daros una pequeña introducción, ¿vale? Bueno, vamos a continuar ya con lo que vimos ayer, ¿vale? Y os voy a dar una introducción a varios conceptos, ¿vale? Ya dirigidos un poco más a las bases de datos ya específicamente en la informática. Y también veremos los tipos de datos, ¿vale? Y dejaremos las consultas, ¿vale? Que es el tema, lo más principal de este curso para los dos vídeos de la semana que viene, ¿vale? Que básicamente explicaremos consultas, ¿vale? Bueno. En primer lugar, ¿vale? Hay que entender un poco cómo está estructurada una base de datos relacional, ¿vale? Y aquí hay varios niveles que hay que tener en cuenta, ¿vale? De hecho, existen 4 niveles, ¿vale? En primer lugar, ¿vale? Tenemos lo que es la llamada base de datos en sí misma. Porque nosotros, dentro de un propio gestor, ¿vale? Esto es un gestor, ¿vale? Lo que estáis viendo. Dentro del gestor, nosotros podemos tener varias bases de datos distintas, ¿vale? Aquí veis que hay una base de datos, pero nosotros podríamos tener aquí otra que fuera DB592.000.349, otra 550, incluso llamarse DB Perico, ¿vale? Podemos tener muchas bases de datos aquí distintas, ¿vale? Acordaros, una base de datos es la estructura que almacena de forma jerárquica, ¿vale? De acuerdo a una cierta estructura, ¿vale? O una cierta jerarquía, información, ¿vale? En este caso, aquí Iono lo que hace es, cuando te metes en una base de datos, ¿vale? Cuando te seleccionas una base de datos, directamente a la página que te enseña solo hay una, ¿vale? De hecho, tiene aisladas las bases de datos, ¿vale? Por lo que tú no puedes coger y directamente desde una... Bueno, se puede, ¿vale? Pero no directamente desde aquí, ¿vale? Desde aquí tú no puedes coger directamente y irme a otra base de datos que yo tenga mía y copiar los valores o mover valores, etcétera, ¿vale? Pero bueno, que lo sepáis que si, por ejemplo, habéis instalado en el equipo un gestor de bases de datos, por ejemplo en Champ, ¿vale? Y podéis utilizar, por ejemplo, MariaDB o algún programita de estos para abrir la base de datos de MySQL. Tener en cuenta eso, que aquí podéis tener más de una base de datos. Yo podría aquí coger y decir, crear una nueva base de datos, pum. Y tendrías la misma, podrías meter también más registros, ¿vale? Entonces, esto es la base de datos, ¿vale? Generalmente es importante que al principio seleccionemos la base de datos con la que vamos a trabajar. ¿Y por qué por qué digo esto? ¿Vale? Esto es porque si tú no lo seleccionas y tienes dos bases de datos iguales, o sea, y tienes bueno, esto que se llama tabla, ¿vale? Tienes dos tablas iguales en dos bases de datos distintas, el gestor no sabría cuál hacer referencia, ¿vale? Y de hecho, es más, llega un poco más lejos, incluso aunque exista, él no sabe si tú quieres atacar a esta base de datos primera o a esta base de datos segunda, ¿vale? Y por tanto, es lo importante. Aquí en la mayoría de gestores, con hacer clic aquí, directamente ya te funciona, ¿vale? Ya se queda aquí marcado de que estás usando la base de datos X, ¿vale? Pero lo que podéis hacer es, si estáis lanzando una consulta, perdón, aquí, estáis lanzando una consulta, vosotros podéis usar use, ¿vale? Y aquí podéis poner, ¿vale? La base de datos, ¿vale? Y esto lo que le está diciendo es, oye, tienes que usar esta base de datos, ¿vale?
una vez le indicas este comando, todos los comandos que vengan a continuación, salvo que se pince en otra base de datos intencionadamente, van a intentar tirar todas las consultas por esta base de datos, ¿vale? Es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque muchas veces esto se suele olvidar, ¿vale? Y de hecho, hay otro error, ¿vale? Que esto ya lo haré en buenas prácticas de scripts de bases de datos, ¿vale? Que es que esto hay que tener cuidado cómo se usa, ¿vale? Porque por ejemplo, en algunas bases de datos, como por ejemplo pueden ser las de SQL Server, cuando tú extraes, por ejemplo, un script automático para montar una tabla, a lo mejor tú tienes el nombre de una base de datos llamada, por ejemplo, de esta manera. Pero es que a la persona que lo recibe, esto no tiene por qué coincidirle. ¿Vale? Y aparte, esto tiene un problema. Imaginémonos que sí existe, o sea, que tenemos dos bases de datos y tenemos scripts sucesivos que lanzar. ¿Vale? Y uno de ellos resulta que pertenece a la otra base de datos. Este use lo que nos permite es coger y si se tiene que lanzar en una base de datos distinta a la habitual, ese script de instrucciones, ¿vale? O de consultas, si se tiene que lanzar en una base de datos distinta, podemos empezar con un use a esa nueva base de datos, hacer todas las consultas o operaciones necesarias y luego una vez hemos terminado, hacerle un use otra vez a la antigua base de datos, ¿vale? De hecho, os lo van a pedir bastante, ¿vale? Eso es un error muy común de gente que coge y directamente, pues ya había creado a mano una tabla y dice, vale, voy a sacar el script. Saca el script de creación de la tabla y claro, aquello rellena muchísima mierda. Y una de las mierdas que rellena es este use de aquí, ¿vale? Vale, ok, vale. ¿Se os ha quedado claro el concepto de base de datos? ¿Vale? Bajamos un nivel, ¿vale? Y ahora viene el concepto de tabla, ¿vale? La tabla hace referencia a una entidad, ¿vale? Es decir, a un conjunto, a algo que va, algo global que va a representar a una entidad y a su vez dentro va a tener una serie de registros distintos, los cuales todos hacen referencia a esa entidad. Por ejemplo, cuando estamos hablando, por ejemplo, de, personajes, ¿vale? Esto es una web de un periódico, una demo de un periódico que hice hace mucho tiempo, ¿vale? Los datos son de mentira, ¿vale? Lo que hay aquí, ¿vale? Y en concreto esta tabla, ¿vale? Era un sistema de encuestas, ¿vale? De encuestas a personajes favoritos de la gente, ¿vale? Y entonces lo que básicamente incluía es básicamente pues el nombre de la persona, que podemos haberlo dividido en nombre y apellido, ¿vale? Esta base de datos tiene como 20 años, lo menos. Bueno, 20 años no. Pero 18 por lo menos sí que tiene. ¿Vale? Pues la hice con... ¿Cuánto la hice? ¿Con 20? Con 20 o con 21 la haría. ¿Vale? El nombre, ¿vale? Que bueno, se puede dividir nombre, apellido, partido, cargo, etcétera, ¿vale? La tabla, ¿vale? Ya veis que cada una de estas personas, ¿vale? De aquí, hace referencia, ¿vale? Hace referencia a a un registro, ¿vale? De la entidad persona. Es decir, esto es un personaje, bueno, personaje más bien. Esto es un personaje, este es otro personaje, este es otro personaje, etcétera, ¿vale? Vamos a ir con otro ejemplo. Vale, no, esto no es lo mejor. Visitantes, exprésate. Vale. Por ejemplo, había una sección en el periódico que es exprésate, ¿vale? Y aquí simplemente se recogía un identificador, ¿vale? Y esto eran básicamente opiniones de la gente.
una opinión, otra opinión, otra opinión, otra opinión, otra opinión, etcétera. O incluso vámonos a restaurantes. Qué raro que solo haya uno. Pero bueno, fijaros bien que en restaurantes, ¿vale? Aquí tendríamos una sucesión de restaurantes incluidos dentro de esta tabla, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que la información que tiene dentro, cada uno de los elementos va a hacer referencia a un elemento que hace referencia a esa entidad, ¿vale? Y entonces, cada uno de estos elementos es lo que nosotros denominamos registro, ¿vale? Un registro es, digamos, una referencia a esa entidad en sí misma, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un registro solo, pero, por ejemplo, en la tabla de personajes tenemos... vale, un segundo, que hay una manera de hacerlo, ¿vale? Y así... ¿Vale? De hecho, en personajes hay 118, ¿vale? En personajes hay 118 registros, ¿vale? Es decir, hay 118 personajes, ¿vale? Y hay 118 registros en sí, ¿vale? Y por último, ¿vale? Os habéis fijado, ¿vale? Que a pesar de tener 118 registros, no hay un solo dato, sino que tenemos 5 datos, ¿vale? En el caso de personajes, tenemos 5 datos, ¿vale? Y... hostia, pues sí, hay 5 datos. Aquí, bueno, perdón, que me lo he llevado, ¿vale? Se ve que esta versión de PHP deja reordenar esto, ¿vale? Hay 5 datos distintos, ¿vale? A esto se le denomina campo o columna, ¿vale? Según ya la terminología que se utilice, ¿vale? A mí me gusta llamarlo campo, ¿vale? Pero sé que hay compañeros que les gusta más llamarlo columna, ¿vale? ¿En qué consiste este campo o columna? ¿Vale? Un campo o columna es, digamos que guarda una información en concreto de ese registro, ¿vale? Y es el que última instancia contiene información. Es decir, el registro en sí mismo no contiene información, contiene un conjunto de campos donde cada uno de ellos contiene la información relacionada con ese registro que a su vez hace relación con esa entidad en sí misma. ¿Vale? Vale. Y ahora, es importante entender qué tipo de datos nosotros podemos guardar aquí dentro. ¿Vale? ¿Qué tipo de datos podemos guardar aquí dentro? En este caso, da la casualidad de que todos los datos que hemos introducido, ¿vale? Son de tipo texto, ¿vale? Pero se pueden almacenar más cosas que no sea tipo texto. De hecho, se pueden almacenar un montón de datos distintos y es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? No, espera, perdón, aquí no era. No, estructura no, es base de datos. Hay que decirlo aquí. Vamos a crear una tabla, aunque bueno, esto ya os lo explicaré más adelante, ¿vale? Porque, a ver, se pueden crear tablas utilizando el sistema gestor de base de datos, pero explicaremos cómo se hacen vía script, que es lo más correcto y además tenemos mucho más control, ¿vale? Pero ahora mismo vamos a utilizar esto, ¿vale? Para que ver un poco qué tipo de campos o columnas, ¿vale? Qué valores podemos definir en ellos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner una tabla curso, ¿vale? Y aquí veis que hay un porrón y medio de tipos, ¿vale? Cada vez hay más tipos, ¿vale? Voy a hablar de los más comunes, ¿vale? Los que más se suelen utilizar, que son, principalmente son estos 4 de aquí arriba que vosotros veis, ¿vale? Estos son los 4 que más se utilizan, ¿vale? Pero hay otros, ¿vale? Y de hecho, según qué situaciones, es mejor utilizar uno u otro incluso, ¿vale?
Como modo introductorio, simplemente os voy a explicar estos 4 y un poco alguno de los otros, ¿vale? Y de hecho, es posible que alguno de estos ni siquiera exista en los otros gestores de base de datos, ¿vale? Lo tendréis que consultar, ¿vale? De hecho, creo que hay algunos que no existen, ¿vale? En otros gestores de base de datos. Pero los que os voy a decir yo, al menos esos sí que existen, ¿vale? Bueno, empezamos por el tipo int. Int lo que permite es definir un número entero, básicamente. Y de hecho, ahí os lo explica, ¿vale? Es un entero de 4 bytes, es decir, de 32 bits, ¿vale? Y tiene desde el rango menos 2, no sé si son 21 millones, espérate. 2.147.883.648, ¿vale? Negativo, ¿vale? Hasta el 2.147.483.647. ¿Vale? Y aquí hay una diferencia con Java, ¿vale? Y es que este int se puede marcar para que sea signet o unsigned, ¿vale? Lo que no recuerdo es aquí cómo se marcaba, ¿vale? Había una manera de marcarlo, ¿vale? Pero ahora mismo no me acuerdo cuál era. ¿Vale? Pero bueno, pero que lo sepáis, ¿vale? Sirve para almacenar números enteros. Yo creo que es suficientemente grande como para que no os tengáis que preocupar, ¿vale? Es muy raro ahí marcar más de 2.147 millones, ¿vale? Luego, ¿vale? Tenemos el tipo varchar, ¿vale? Bueno, sí, vale, voy a explicarlos mejor. Tenemos el tipo varchar, ¿vale? Que, como veis en la descripción, es una cadena de longitud variable. Y ojo, nótese esta longitud variable, ¿vale? ¿Qué quiere decir con que es longitud variable? Quiere decir que nosotros podemos especificar el tamaño y de hecho tenemos que especificarle el tamaño que debe tener como máximo dicho campo, ¿vale? En un tipo entero directamente los intervalos están definidos, ¿vale? Pero en un tipo varchar nunca el número que vamos a definir nunca va o sea, en enteros el número siempre va a tener el mismo número de bytes, pero en un tipo varchar hay que tener en cuenta que cada letra que estamos utilizando está gastando 8 bytes. 8 bytes, espérate. No, mentira. 2 bytes, ¿vale? Estoy utilizando 2 bytes, ¿vale? 16 bits, ¿vale? Para almacenar una simple letra, ¿vale? De información. Claro, si nosotros vamos escribiendo letras, 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 letras y letras, claro, no es lo mismo almacenar en base de datos o sea, si lo definiéramos al máximo, si para guardar un campo A, o sea, un campo que vamos a llamar texto mismamente, ¿vale? O observaciones, vamos a decir observaciones. No es lo mismo almacenar un campo que siempre valga 65.000 y pico caracteres, ¿vale? Que uno que si a lo mejor digamos, no, las observaciones solo queremos 100 caracteres como máximo. No queremos tampoco que nadie nos ponga la Biblia ahí dentro, ¿vale? ¿Qué pasa? Si nosotros le especificamos que tiene un tamaño de 100, como máximo almacenará 100 caracteres, con el supuesto ahorro de memoria que conlleva eso, ¿vale? Por tanto, varchar es de los pocos tipos, ¿vale? En base de datos que permite definir cuál es la longitud, ¿vale? Y por eso está aquí el campo, el valor longitud, ¿vale? Que debe tener ese valor, ¿vale? Bueno, vale, aquí los valores es de otro tipo, ¿vale? Entonces, aquí le tendríamos que poner, por ejemplo, queremos 200, ¿vale? Tendría 200, este varchar tendría
200 caracteres, ¿vale? Luego, siguiente tipo, text. En caso de que no queramos definir un tamaño, es decir, que nosotros que digamos, no, esto tiene que ser del tamaño que el cliente escriba. Le podemos definir un campo de tipo text, ¿vale? En text no hay límite de caracteres, ¿vale? Para dicho campo. Y alguno se preguntará, bueno, pero si antes has dicho del varchar que ocupe menos, ¿para qué se utiliza un text? Vale, un text se utiliza, ¿vale? Un text tenéis que utilizarlo cuando un campo previsiblemente sea tan largo que ya no vale la pena ni que cortéis al cliente en limitarle el número de caracteres. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si ahí tenéis que almacenar en ese campo de base de datos un valor, o sea, un comentario, bueno, un comentario podría entrar, ¿vale? Dentro del varchar, pero, por ejemplo, queréis almacenar toda la información, por ejemplo, es una base de datos que almacena textos que está escribiendo una persona, sin ningún tipo de limitación, ¿vale? Aunque ahí hay que ir con cuidado, ¿vale? Cómo se gestiona eso, ¿vale? Y queremos almacenar todo el texto que el usuario introduzca. Entonces, aquí tendremos que ponerlo como tipo text, ¿vale? Porque como tipo varchar, obviamente nos limitaría. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que este text, a medida que vayan apareciendo textos más grandes, irá ocupando más y más y más base de datos. De todos modos, internamente, ¿vale? Aunque esto no voy a entrar en detalles, ya la base de datos se preocupa de que por cada registro, cuando está utilizando un campo de tipo test, ocupe lo mínimo indispensable. Y si es necesario ampliarlo, pues simplemente coge más memoria y lo amplía el texto, ¿vale? Luego otro tipo es date, ¿vale? Date lo que nos permite es indicar una fecha, ¿vale? Aquí en este campo va a ir almacenado una fecha, bueno, una fecha sin hora, ¿vale? Importante. Vale, de hecho, estará aquí, sí, vale. Una fecha sin hora, ¿vale? Esto es importante, ¿vale? Hay que diferenciar entre date y date time, ¿vale? Las dos se utilizan para fechas, pero no con el mismo propósito. Date simplemente nos puede, por ejemplo, para determinar, por ejemplo, cuál es la fecha de nacimiento de un usuario, ¿vale? ¿Qué día nació? O cuál es su fecha de cumpleaños, ¿vale? En el cual la hora en sí no es algo importante de almacenar, ¿vale? Y en cambio, datetime, ¿vale? Datetime lo que nos permite es almacenar tanto la fecha y hora de tanto la fecha como la hora. Por ejemplo, digamos que tenemos una base de datos que guarda las reuniones de los empleados, la hora a la que se tienen que reunir. Pues aquí, obviamente, una reunión es un día X a una hora Y. Y por tanto, aquí tenemos que almacenarlo en un objeto de tipo data. Pero en ocasiones es posible que lo que nos interese nos da igual el día, por ejemplo, una base de datos que nos diga, o sea, que es en plan, quiero programar un aviso todos los días a las 10 de la mañana. Claro, aquí no tiene sentido ni que guardes ni el date ni el date time, ¿vale? ¿Por qué? Porque esos hacen referencia a una fecha, ¿vale? Y yo quiero que ocurra todos los días a una hora en concreto, ¿vale? Pues podemos almacenar un time, ¿vale? Un time lo que es la contrapartida de date, lo único que almacena es la hora en sí misma, ¿vale? Almacena, si mal no recuerdo, hora, minutos, segundos y creo que milisegundos también, ¿vale? Aunque ahora no estoy seguro del todo, ¿vale? No sé si sale. Vale, sí es hora, minutos y segundos, ¿vale? Vale, lo del rango os lo tendréis que mirar, ¿vale? Porque me sorprende mucho que sea del 838, ¿vale? 59 sí que lo entiendo, ¿vale? Pero 838 no sé por qué sale no sé por qué sale esa hora. Me imagino que, espérate.
24 por 30. Ah, pues sí, vale, sale de los 30 días, vale. El rango está acotado a un mes, ¿vale? El time. Pero que tener en cuenta que solo se almacena la hora, ¿vale? Yo me imagino que es que si estás almacenando una hora muy a futuro, pues estás diciéndole, no es no es las 10 de hoy, sino es las 10 de mañana. ¿Vale? No se suele utilizar, ¿vale? Yo el objeto time no lo suelo utilizar. Yo utilizo date y date time, ¿vale? Principalmente. Vale. Otros tipos, ¿vale? Hemos visto que int, ¿vale? Abarcaba un porrón de rango, ¿vale? Si no necesitamos números tan largos, ¿vale? Tenemos varios tipos, ¿vale? Algunos de estos no recuerdo que estén implementados, ¿vale? Al menos os puedo decir que el small int y el big int creo que sí que están implementados en todos, ¿vale? Big int es más grande todavía, ¿vale? El número que se puede almacenar, ¿vale? Y small int es muy pequeñito, ¿vale? Fijaros bien, abarca desde el menos 32.768 al 32.767, ¿vale? Que son 16 bits, ¿vale? Es decir, un small int es la mitad de grande que un int, ¿vale? El int es 2 elevado a 32, ¿vale? Mal no recuerdo. Y el small int es 2 elevado a 16, ¿vale? En realidad es 2 elevado a 15, ¿vale? Es desde el menos 2 elevado a 15 al más 1 al 2 elevado a 15, ¿vale? Siempre es el número de bits que ocupa, ¿vale? 2 elevado a ese número de bits menos 1, ¿vale? Os da el rango positivo y el rango negativo, ¿vale? Para el rango positivo hay que restarle 1, ¿vale? Porque el 0 está incluido dentro de los positivos, ¿vale? Como tiene que distribuir la mitad y 0 no es ni positivo ni negativo, se considera que el 0 es positivo, ¿vale? Ok, ¿vale? Bueno, aquí si el número es muy pequeñito, ¿vale? Que no tiene que alcanzar mucho, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que estáis trabajando en una tienda, ¿vale? Estáis trabajando en una tienda y, por ejemplo, tenéis, por ejemplo, un máximo de 10.000 productos que, o sea, tenéis definidos todos los productos siempre y no pueden cambiar, ¿vale? Por poner un ejemplo. O incluso que el número de factura va cíclicamente del 1 al 10.000 y luego se resetea automáticamente. Otra vez, ¿vale? Que esto, bueno, esto es algo muy raro, ¿vale? Porque no debería resetearse, ¿vale? Pero números, algo que sean realmente números muy pequeños. En vez de tirar de un int, os podéis ahorrar algo de espacio y tirar de un small int, ¿vale? Mucha gente lo que hace es, en aquellas bases de datos que no existe el tipo boolean, ¿vale? Que aquí lo veis, ¿vale? Por ejemplo, el tipo boolean creo que no existe en SQL Server, ¿vale? Mucha gente sustituye este tipo boolean por un small int. Aunque realmente podrías tirar un tiny int, ¿vale? Sería más pequeño, ¿vale? Pero es que el tiny int en algunos tipos tampoco existe. Creo que en SQL Server tampoco existe, ¿vale? Y por tanto, tira de un small int. Small int existe en todos, ¿vale? Yo lo que os recomiendo es que en gestor de bases de datos siempre intentéis utilizar los tipos que estén en todos los tipos de base de datos, porque nunca podéis saber cuándo os van a pedir una migración de bases de datos. Por ejemplo, si ahora mismo estamos trabajando en MySQL, no, MySQL no, en MySQL, ¿vale? Y nosotros tenemos definido un boolean y nos piden, por ejemplo, migrarlo a SQL Server, posiblemente tengáis un problema en la migración y tengáis que hacer un cambio de datos. Y cambiar de datos, ojo, puede significar perder datos según en qué circunstancias, ¿vale? Por eso os recomiendo que, en la medida de lo posible, utilicéis los tipos que sean compatibles con el mayor número de sistemas de gestor de base de datos. Small int y int seguro que están. Y big int también me suena que están todos, ¿vale? Bueno, y int, varchar, text y date están todos. Y datetime creo que también, ¿vale? Ok. Vale. Y luego existe también, ¿vale? Los de tipo decimal, ¿vale? Hemos definido los de tipo entero,
¿vale? Pues de tipo decimal, con decimal, aquí veis que hay 4, ¿vale? Yo os recomiendo que utilicéis Float. Float es el único que, si mal no recuerdo, creo que es compatible con todos, ¿vale? El Double creo que es bastante compatible, pero no sé si con todos, ¿vale? Y el Real y el Decimal es según, ¿vale? Si mal no recuerdo, creo que el Decimal con SQL Server creo que sí era compatible, ¿vale? Pero creo que el Real no, o al menos yo nunca lo he visto en SQL Server, ¿vale? De todos modos, esto podéis entrar en la información de cada sistema de gestor de base de datos y os lo explican cuáles son los tipos, ¿vale? Pero yo os recomiendo utilizar el Float, ¿vale? El Float sí es compatible con todos, ¿vale? Además, el rango de números que os da en coma flotante es suficiente para cualquier desarrollo, ¿vale? No necesitáis nada de doble precisión, ¿vale? Doble simplemente utiliza el doble de bits, ¿vale? Para almacenar más precisión, ¿vale? Fijaros bien que aquí es de e elevado a menos 38 y aquí es e a menos 308, ¿vale? Es muchísimo más, ¿vale? Ok, y luego, para terminar, ¿vale? Hay unos tipos especiales, ¿vale? Que no recuerdo si son compatibles con todos, ¿vale? Que son enumiset, ¿vale? Enumiset nos permite definirle para un cierto campo en concreto cuál es el número de valores disponibles para el mismo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que, de hecho aquí te avisa, ¿vale? Editar valores de enumset, ¿vale? Vamos a suponer que en vez de escribir otra tabla que sea, por ejemplo, equipos de fútbol, ¿vale? Solo queremos dar a elegir entre 5 equipos de fútbol, ¿vale? Esto es por ejemplo, una tabla personal y dice aficionado, ¿vale? Y podemos decir que sea, por ejemplo, Barcelona, Madrid, el Betis, el Sevilla y luego, por ejemplo, voy a añadir otro, ¿vale? Otros, ¿vale? Voy a darle aquí a continuar, ¿vale? Y aquí veis que entrecomillado, ¿vale? Porque son cadenas de texto, al fin y al cabo. Y separado por comas, están todos los valores disponibles, ¿vale? Cuando nosotros rellenemos esta entidad o tabla con datos, este campo, ¿vale? Pues vamos a llamarlo, por ejemplo, equipo, ¿vale? Este campo, ¿vale? Cuando nosotros rellenemos para ese registro el campo equipo, solamente va a poder valer uno de estos valores, ¿vale? Si ahora, por ejemplo, me viene Málaga o Valencia, no lo va a admitir porque ese valor no está admitido para este campo porque no está en el listado de valores posibles, ¿vale? Ok, vale. En principio con eso ya os hacéis una idea, ¿vale? De qué tipos de valores tenemos, ¿vale? Voy a repasarlos brevemente, ¿vale? Para si alguno se ha perdido, ¿vale? Tenemos valores de tipo entero, ¿vale? Números de tipo entero, ¿vale? Que están en mayor o menor precisión, ¿vale? Generalmente se utiliza el int, pero tenemos también el small int para números más pequeños y el big int para más grandes, ¿vale? Luego tenemos el tipo varchar, ¿vale? Varchar es una cadena de texto variable en la cual nosotros tenemos que definirle el tamaño de dicha cadena de texto. Por ejemplo, el DNI lo podemos almacenar como una cadena de texto, ¿vale? A ver, un momento. Vale, si no he contado mal, son 9 dígitos, ¿vale? Serían 9, ¿vale? Pondréis 9 y pondré... Sí, son 9. Contando las letras son 9. ¿Vale? Pondríamos aquí DNI, varchar 9. Entonces, cualquier cosa con más de 9 no se aceptaría, ¿vale? También hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Que hay que investigar, ¿vale? Hay que ver, por ejemplo, si en este campo DNI no queráis meter, por ejemplo, un pasaporte, ¿vale? Porque un pasaporte sí que suele tener más dígitos, ¿vale? Aquí hay que jugar un poco. Aquí, por ejemplo, si esta referencia, hacer solamente referencia a españoles, ¿vale? Españoles con DNI español, ¿vale? Que sepáis que simplemente van a poder meter 9, ¿vale? Por tanto, se debería restringir a 9 caracteres, ¿vale?
Muchas veces lo que se hace es, para eliminar algún tipo de error o prevenir al sistema de un futuro cambio, ¿vale? Por ejemplo, si ahora mismo cogieran y dijeran que los DNIs, por necesidad, voy a poneros un ejemplo, por necesidad de que por el aumento de población, no hay suficientes DNIs como para hacerlo en 9 dígitos, puede decir el gobierno español, ¿vale? En ese momento decir, pues a partir de tal fecha, los DNI son de 10, ¿vale? Y toda la gente que ya tenga un DNI viene con un 0 anticipado, ¿vale? Los que tengan el DNI viejo, su primer dígito es un 0, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si vuestro DNI empieza por 5, ahora no empezaría por 5, empezaría por 0, ¿vale? Lo mismo aplica para los coches. Vamos a suponer que, por ejemplo, que se nos acaban las matrículas, ¿vale? Que esto ya pasó con las matrículas de dos letras, ¿vale? Y ahora son de 3 letras. Imaginaos que se acaban las de 3 letras. Si nosotros aquí en un varchar almacenamos los 7 caracteres de una matrícula, ¿vale? Ahora son 7, sí, son 7. Cuando llegue al 9999 ZZZ, nos quedaremos sin matrículas. Y por tanto se tendría que ampliar. Pero ¿qué pasa? Que al ampliar, cuando nosotros introduzcamos la nueva matrícula, por ejemplo, imaginemos que ponemos una nueva letra. Cuando pongamos la nueva matrícula, dará un error la base de datos, ¿vale? Por lo que algunos programadores, para prevenir ya a futuro un poco esta situación, ya le añaden un poquito, ya expanden un poquito más la información, ¿vale? Yo aquí ya me ceñiría un poco a lo que os diga vuestro supervisor o aquella persona que esté encargada de manejar, de crear la base de datos, ¿vale? Porque esa persona ya se habrá dedicado a investigar si conviene ampliar o no el campo, dicho campo en la base de datos. Por cierto, ¿cuándo llevo? Uy, mira, llevo 36 minutos. Pues perfecto, porque casi ya hemos terminado. Así que bueno, entonces hay que tener un poco cuidado con este varchar, ¿vale? A mí no me gusta dejarlo justo, ¿vale? Otra cosa es que un campo no pueda cambiar en la vida, ¿vale? Y cuando se dice no pueda cambiar en la vida, es no se puede cambiar en la vida por X motivo, ¿vale? Y es, por ejemplo, vamos a suponer, por ejemplo, los códigos postales, ¿vale? No, eso no lo veo muy a priori de que pueda cambiar, ¿vale? Es posible que en un futuro sí, ¿vale? Pero vamos a suponer que a priori no van a cambiar los códigos postales porque en principio no van a nacer más poblaciones o no deberían nacer más poblaciones. Lo único que puede pasar es que crezcan y se vayan gastando los códigos postales, pero normalmente llega un momento de que por mucho que amplíen una zona se suele utilizar el mismo código postal, ¿vale? Salvo ya que crezca enormemente, ¿vale? Pero es algo que a priori no debería cambiar. Por ejemplo, ahí podemos poner que son 5. O por ejemplo, los apartados de código postal, que suelen también ser de 5, ¿vale? Pues ahí podríamos limitarlo a 5 sin ningún tipo de problema. Pero algo que sea susceptible de cambiar en un futuro cercano, ¿vale? O incluso los prefijos de los números del extranjero, ¿vale? El más 34 de España, creo que era más 44 de Inglaterra, creo que era, más 53 creo que era en Argentina, ¿vale? Esos prefijos, creo que como máximo pueden ser de 3 sin contar el más, ¿vale? Pueden ser de 3, ¿vale? Por tanto, podríamos limitarlo a un varchar de 3, ¿vale? Perfectamente, sin ningún problema, ¿vale? Todo aquello que no sea susceptible de que pueda ser ampliado en un futuro, al menos muy, muy próximo, se puede dejar muy justo, ¿vale? O, y aquello que sí que es posible que pueda llegar a cambiar en algún momento, ¿vale? También depende un poco de la duración del sistema, ¿vale? Si el sistema está pensado para que esté 3 años activo y luego se apague, hombre, pues si en 3 años no va a cambiar no tiene mucho sentido, ¿vale? Que lo pongáis, que le pongáis más espacio, ¿vale? Ok. Luego, el tipo test, ¿vale? Es como el varchar, ¿vale? Puede incluir cadenas de texto, pero sin ningún tipo de límite, ¿vale? Internamente aquí podemos escribir todo lo que queramos, ¿vale? Podemos escribir todo lo que queramos sin ningún tipo de limitación. Eso sí, teniendo en cuenta
de que cuanto más escribamos dentro, cuanto más ocupen los campos, más ocupará de espacio, ¿vale? Esto en principio no debería ser un problema en un sistema productivo, ¿vale? En un sistema productivo la persona encargada de la base de datos ya se dedicará, ¿vale? A que haya espacio suficiente. Eso sí, lo que os puede decir al revisar el modelo de base de datos es que os diga, no, porque esto va a ocupar mucho, la gente va a empezar a escribir, mucho texto, etcétera, etcétera, ¿vale? Ok, luego tenemos el tipo date para fechas, datetime para fecha y hora, ¿vale? Y luego en menor uso, time, ¿vale? Para determinar una hora en concreto, ¿vale? Y luego para los decimales tenemos el tipo float, ¿vale? Os recomiendo el float porque es el más compatible con todos, ¿vale? Aunque, por ejemplo, en MySQL veis que existe también decimal, double y real, ¿vale? Cada uno de un tamaño distinto, ¿vale? Y en principio ya está todo, ¿vale? El resto de tipos no los voy a explicar, ¿vale? Porque no tiene mucho sentido, ¿vale? ¿Por qué he explicado esto de los tipos? Vale, lo he explicado porque cada uno de estos tipos, a la hora de hacer la consulta, hay que tener en cuenta... Por cierto, he cambiado de... Sí, vale. Porque pensaba que no había cambiado desde el vídeo anterior el eso. Hay que tener en cuenta que hay que hacer referencia a su valor de una cierta forma, ¿vale? Las cadenas de texto deben de ir entrecomilladas, ¿vale? Y en cambio los números no, ¿vale? Porque si entrecomillamos un número, estamos haciendo referencia a un número. O sea, no estamos haciendo referencia a un número, estamos haciendo referencia a una cadena de texto que a su vez hace referencia a un número, ¿vale? Y las fechas 3/4 de lo mismo, ¿vale? Las fechas sí que van entrecomilladas, pero deben de seguir un cierto formato, ¿vale? Porque si no, nosotros podemos escribir where fecha igual a imponer a, y claro, eso se lo estaría tragando, ¿vale? Directamente, ¿vale? Por tanto, es importante definir qué tipo es, ¿vale? Porque según en qué tipo, nuestras consultas, ¿vale? Tienen que, nuestros filtros de las consultas tienen que ir orientados a qué tipo, al tipo de dato al que estamos haciendo el filtro bajo esa columna, ¿vale? Bueno, y con esto, ¿vale? Más o menos ya tenéis una idea de cómo está estructurada, o sea, qué es una base de datos, qué es un gestor de base de datos y cómo se estructuran internamente las bases de datos, ¿vale? Aquí fijaros bien que no hemos hablado de relación, ¿vale? De relación hablaremos ya en el curso ya avanzado, ¿vale? El curso avanzado sí durará bastante más, ¿vale? Esto es un curso introductorio a bases de datos porque es importante que las entendáis, ¿vale? Para luego, cuando hablemos de JDBC en Java, no os perdáis con las explicaciones de hacer una serie en JDBC para obtener cierto dato en Java, ¿vale? Por eso he preferido ya aquí explicarlo, ¿vale? Pues nada, os emplazo a la semana que viene, ¿vale? A que sigamos con el curso. La semana que viene veremos principalmente consultas, ¿vale? Y eso es lo que daremos ya por finalizado esta parte básica del curso de SQL, ¿vale? Ya lo digo, son 4 vídeos muy cortitos, ¿vale? Vamos a dar consultas principalmente y ya en el avanzado sí entraremos ya en mucho más detalle, ¿vale? Con creaciones de tablas, actualizaciones de tablas, insertar datos, actualizar datos, borrar datos, hacer un truncado de todos los datos, escribir procedimientos, etcétera, ¿vale? Que durará muchísimo más, ¿vale? Pero esto es a modo introductorio. De hecho, con lo que vamos a explicar en este curso, la mayoría no necesita más, ¿vale? En base de datos. Con saber eso tiene ya un conocimiento mínimo, al menos para poder usar las bases de datos. Y de hecho, incluso en la asignatura de bases de datos de informática, casi hasta lo podéis aprobar también, ¿vale? A lo mejor os haría falta algo del nivel experto un poquito, ¿vale? Pero no necesitaríais mucho más, ¿vale? Bueno, pues nada, os emplazo a la semana que viene, ¿vale? A que continuéis viendo este curso. No os olvidéis de suscribiros, ¿vale? Si no estáis suscritos, por favor, que hay mucha gente no suscrita. Y darle a la campanita de notificaciones. Nos vemos. ¡Hasta luego!